¿Cómo te inicias en el arte? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos, digamos, tu formación? Mi formación fue estudié en San Carlos. Antes no me había interesado la pintura, dibujaba y pintaba de niño como cualquier niño. Pero por un accidente llegué a la pintura porque tenía que esperar, para entrar a la preparatoria tenía que esperar 9 meses. En ese tiempo estaban desfasados los calendarios. Y para no estar de vago me metieron a clases de talla en madera. Y ahí empecé, ahí ya decidí que iba a estudiar pintura. ¿Y en qué momento, José, te acercas a la geometría? Cuando yo entré a San Carlos, siempre hay algo de moda. Y era la época del geometrismo mexicano. Eran los grandes. La pintura de moda era el geometrismo. Y ahí lo conocí, empecé a estudiarlo y tuve una gran influencia. Y ahí entré a la geometría. Y de los artistas españoles y europeos que estaban en la geometría, ¿quién te llamaba más la atención? Extrañamente, claro, estaban en París, pero los venezolanos, Cruz Díez y Soto. Y algunos otros como Vasarely, el gran olvidado. Era el momento estelar de Vasarely. Vasarely era, hasta en las juguerías había Vasarely. Fue increíble, Vasarely trastocó toda la estética, fue una cosa muy fuerte. Todo. Y ahora es el gran pintor. Bueno, eso no es único, siempre sucede, pero es el gran olvidado. No se han hecho, se han hecho grandes retrospectivas de Soto, de Cruz Díez y de Vasarely nada. Cuando te fuiste a Bélgica, cuando te fuiste a Europa, ¿qué fue lo que trabajaste ahí? Yo iba principalmente a ver, más que a trabajar. Pero en Venecia conocí a un pintor, Emilio Bédova, un pintor que nada tenía que ver con la geometría, era todo lo contrario. Y entonces el trabajar con él me dio como ese impulso. Entonces hice una mezcla entre lo gestual y lo geométrico. Que es como entre la frialdad de la geometría y la planificación geométrica, digamos, y el imprevisto. Y el imprevisto, sí. Y el accidente, el gesto del momento. ¿Y en ese gesto hay una implicación emocional? Sí, o sea, claro. ¿Tú estás buscando provocar algo en ti emocionalmente? No lo trato de provocar, pero irremediablemente sucede. ¿Llegas a involucrarte emocionalmente con ese trazo? Sí, de eso se trata. No siempre sucede, no es algo que uno pueda... Es como esto que llaman inspiración, que nadie sabe qué es, pero de repente sucede. Uno está trabajando y en cierto momento sucede. Y una idea se ilumina en la cabeza, o sea, en la oscuridad de la nada hay una idea que dices... O aparece algo en el cuadro que no sabes cómo llegó ahí. Tú lo pusiste, por supuesto, pero ahí está ya. Y nada más el chiste es poderlo ver y darte cuenta y no borrarlo. Y así es. La pintura se va en el transcurrir de ir pintando, vas descubriendo cosas. Digamos, eso es lo que a mí me interesa. Pero entonces tú abordas el lienzo sin saber qué vas a hacer con él, o sea, de la nada. De la nada. Hago un dibujo que siempre es lo mismo, hago un margen, lo divido para ya tener algo. Siempre es el mismo dibujo. Para tener una frontera. Sí, hay una frontera. Hay adentro, hay afuera, hay arriba, abajo. Y luego tengo una idea de color y empiezo a pintar. Y siempre es mejor lo que sucede que lo que yo había pensado. Y entonces dejo que eso fluya y a ver qué pasa. Me llama la atención que tienes muy consciente cuando una obra dices se echa a perder, ya no sirvió. ¿Qué significa el error en tu obra? Cuando ya tiene tanta pintura que ya no puedo hacer nada con ella. Entonces lo que hago es tirarlo, porque a mí me interesa mucho cómo absorbe el papel, cómo absorbe la tela. Cuando ya no hay absorción, cuando ya no se puede, ya queda la pintura, se empasta, ya no sirve.
Y entonces, ¿cuándo das por terminado un cuadro? ¿Cuándo dices, se acabó y cierras el telón? Normalmente cuando ya no sé qué hacer y tiene un tiempo que lo puedo observar y digo, bueno, ya. Y si no, cuando se echa a perder. ¿Y cuándo tomaste la decisión de hacer inexacta tu geometría? Porque tú partiste de geometrías muy exactas, muy precisas. Sí, muy rígidas, muy monocromas y además táctiles, táctiles, como casi escultóricas. Sí. Y luego de repente ya decidiste que la geometría no era lo que la geometría decía, sino lo que tú decías. Yo creo que es la influencia veneciana del abstraccionismo directo, gestual. Siempre me ha gustado, cuando hacía geometría, me encantaba Apple, me encantaba Tapies. Es esa influencia, es esta cosa de algo que no es geométrico, pero no necesita ser. La geometría no necesariamente es perfecta, hay imperfección. A mí me interesan las líneas imperfectas, chuecas, que se rompen, que se interrumpen, que el lápiz no tiene. Yo hasta antes hice una geometría donde el lápiz se hacía siempre con un solo grosor, después no, es más expresivo. Mira, estamos muy acostumbrados a la forma, estamos muy acostumbrados a la figura. O sea, de alguna manera el entorno es figurativo. Sí. Y aunque la abstracción está presente en nuestra realidad, tenemos que hacer el esfuerzo de verla. Sí. ¿Por qué entonces te decidiste tú mismo por la abstracción? Lo que más me interesaba era el color, el espacio, y me concentré en eso. Yo creo que yo escogí un pequeño porción de lo que es la pintura. Luz, color, espacio. Y para eso se me prestaba. Lo pude haber hecho con figuración, ¿eh? Yo hago cuadrados, podía hacer un desnudo en lugar de un cuadrado sobre un fondo. Pero era más directo y más concreto hacerlo con geometría, con abstracción. ¿Tú crees que es un paso necesario de la pintura? O sea, que sí. Históricamente sí. Históricamente sí, fue muy importante. Es que era algo. Conceptualmente es ir borrando cosas. El primer paso había sido, para ir quitando la figura, fue la fotografía, el descubrimiento de la fotografía. ¿Para qué hacer retratos? Para ver si los podemos fotografiar. Y después ir quitando, ir limpiando, irse concentrando hasta la abstracción. Ahora, el último paso de la abstracción es la hoja en blanco. Alguien una vez me dijo que la hoja en blanco era como una alberca. O sea, es como echarte un clavado en una alberca para volver a después salir. Te echas en la hoja en blanco y luego vuelves a surgir. El problema es que se quedaron en la alberca, ¿no? En la desintegración de lo que es la pintura. O sea, la hoja en blanco llevó a desintegrar la pintura. Allá no hay nada más allá de la hoja en blanco. José, para la obra que realizaste para el Milenio Visto por el Arte, que la tenemos de este lado, esta pieza azul, está realizada en decenas de capas. ¿Cómo vas tú, digamos, analizando este proceso de llegar a las capas? Bueno, trabajo a base de ir poniendo capas de color, después lijarlas, porque me interesa, a mí me gusta la pintura lisa. Entonces lijo y vuelvo a pintar. Vuelvo a hacer el mismo proceso, a volver a poner lo que quité, casi normalmente lo vuelvo a poner, vuelvo a lijar. Y a base de dejar pequeñísimas capas de color, que están unas puestas encima de otras, cada vez más transparentes, y que vaya creando una profundidad. Ahorita que estamos en la época de las grandes explicaciones en el arte, si te pidiera, háblame o explícame esta pieza abstracta, ¿qué podrías decir?
A mí lo que me interesa es, yo ya hice el cuadro y ahora que el espectador, sea quien sea, vea algo, que no necesariamente tiene que ser lo que yo vi o lo que yo, mi intención. Muchas veces, digamos, y es lo interesante de esto, es que la gente ve cosas o me dice cosas que yo no tenía ni idea que estaban ahí. Descubren cosas que ellos imaginan o ven ahí, que yo para nada. Y esa es la visión. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que vale la pena de esto. Lo que yo diga, generalmente, seguramente va a estar equivocado. Pues muchas gracias, No, José, gracias por a esta ustedes. entrevista. Gracias por esta obra para el milenio visto por el arte. Y como dice José González Beites, pues dejemos que la obra hable. Soy Avelina Lesper, este es el milenio visto por el arte.